Y entramos a la segunda parte que tiene que ver con el encuentro con los navegantes europeos y el establecimiento de las misiones, la vida misional que implicó toda una transformación de esas formas de vida, de incluso del entorno ambiental, ¿no? También. Entonces, primer dato interesante, pareciera que mientras en el macizo continental está, por ejemplo, Hernán Cortés y está la conquista de México, 1525, bueno, de lo que fue México Tenochtitlan, pareciera que si la península estuviera un poquito aislada de estos procesos. Algunas referencias que se hacen respecto a las primeras navegaciones o las expediciones que les llaman cortesianas. Fueron como hasta 1535 y a partir de ahí hay todo como un lapso temporal hasta el establecimiento de la primera misión que fue en 1697, ¿no? Pareciera que quedara ahí como que no se sabe muy bien qué ocurrió, si hubo encuentros de de los navegantes europeos, de estos grupos de expedicionarios con estos grupos indígenas locales. Antes de ya el establecimiento como tal de la vida misional, que tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, un poquito para hablar de estos primeros encuentros, no sé si alguna de las dos quisiera tomar la palabra. A esa parte yo la he estudiado mucho porque la razón por la cual navegaron todos esos años, y por cierto, la razón por la cual querían establecerse los conquistadores muy tempranamente, eran las perlas. Entonces, por esa razón es que tuve mucho, pues mucho investigación en ese periodo. De hecho, esos siglos, que son como 17 décadas, se le llama concretamente el siglo XVII, el siglo de los buscadores de perlas, así les llamó Miguel Mates, porque efectivamente eso es lo que para eso iban los navegantes españoles. Sin embargo, la península es muy tempranamente reconocida y todo el Golfo cartografiado por los conquistadores. O sea, el mismísimo Hernán Cortés, el primer encuentro, porque literal se le encuentran, o sea, se les atraviesa la península, es en 1533. Y eso es una flota cortesiana, una flota financiada y enviada por Cortés, pero en la cual se habían amotinado el piloto, que es Fortún Jiménez, llega a la península, tiene contacto inmediatamente con los pericúes, por supuesto que quiere arrebatarles las perlas que les ve trenzadas en el pelo, y por supuesto que le responden agresivamente y matan a la mayoría, y los que se logran escapar llegan con el cuento a Hernán Cortés del hallazgo de perlas, y entonces Cortés dice, pues vamos, finalmente encontramos la Mar del Sur. Hay que decir que en esta época, o sea, todo lo que es siglo XVI, XVII y anteriormente, las perlas son tan o más valiosas que el oro, porque no hay piedras preciosas, es decir, las piedras preciosas no se ha encontrado todavía el sistema de pulirlas como para poderlas utilizar como gemas. En cambio, las perlas, pues que son gemas de origen biológico, pues no hay nada que hacerles, ¿no? Y era un mar, el Golfo de California era un mar abundantísimo en perlas, porque todavía sobreviven dos especies de ostras perleras, que son la concha nácar y la madre perla. Una es pintada mazatlánica y la otra esteriasterna. Y la cuestión es que llega Cortés en 1535, supuestamente se instala en La Paz, por eso es que, y supuestamente un 3 de mayo, por eso es que festejamos el Día de la Santa Cruz, que en el resto del país es más bien el Día de los Albañiles. En La Paz, pues es el día de las fiestas de fundación de La Paz, pues porque ese día supuestamente Hernán Cortés hizo el primer auto de posesión en 1535. Eso quiere decir llegar, plantar un estandarte y decir, tomo esta tierra en procesión de los reyes de España, y Zataplum se instalan, ¿no? Pero les cuesta mucho trabajo porque es el principio del verano. Y se dan cuenta que vivir en La Paz, que no era un humedal, pues es dificilísimo, porque para empezar no encuentran agua dulce, no la suficiente, no encuentran comida, encuentran hostilidad por parte de los indígenas. Hay noticias, varios colonos que llegan con Cortés, que llega con una flota enorme y con una gran cantidad de caballos y carpinteros y orfebres. O sea, él llegó a instalarse
pues están hasta el gorro del calor, del hambre, de la sed, se escapan y van con el chisme, con el virrey de Mendoza y le piden que no, que ya, que los regrese. Y tanto es así que terminan por pedirle a Cortés que cancele sus planes y que se regrese. Y Cortés se regresa, muy a regañadientes, pero sabe que hay que explorar el Golfo y sabe que es una región muy rica en perlas. Entonces manda a su mejor marino, al capitán Francisco de Ulloa, a que recorra el Golfo, bueno, a que recorra ese mar, que no sabían qué era. Podía haber sido un canal de navegación que los llevara a otro canal de navegación que esperaban que existiera, que era el canal de Anaís, creo se llamaba, o algo así, que estaba en el norte, porque todavía existía este imaginario de una geografía simétrica. Entonces, si había un canal de Magallanes, pues tenía que haber un canal en el norte, ¿no? Entonces pensaron que a lo mejor era un canal que los conducía a aquel canal, etcétera. Bueno, pues el caso es que mandan a Ulloa a investigar y Ulloa hace la primera cartografía de las costas del Golfo y por supuesto dice pues que es un golfo, ¿no? Es un golfo con un delta absolutamente bestial, que era el delta del río Colorado, pero golfo, al fin y al cabo, aunque el río Colorado en toda esa época era perfectamente navegable, era un río con un caudal enorme antes de que lo embalsaran en Estados Unidos. Y entonces recorre todo el Golfo e inclusive sube una parte de la costa del Pacífico, demostrando entonces que el Golfo era Golfo y que la península era península. Y a partir de ahí, la siguiente navegación es hasta finales del siglo XVI, que es en 1596, creo la primera, o 90 y algo, la primera, que es de Sebastián Vizcaíno, que él es el primer marino, podríamos decir semiprivado, semipúblico, porque efectivamente lleva la encomienda, bueno, ya desde antes, porque las perlas estaban en el Caribe, o sea, desde principios de la colonización de América, las perlas, todas las perlas que se encontraran fueron declaradas propiedad de la corona. Y por lo tanto, se requería una licencia específica para su pesca. Y tenía que pagarse el quinto, que era el quinto real, que la quinta parte de las perlas se tenían que entregar al tesoro público. Y esto fue desde el descubrimiento de las perlas del Caribe, que es una especie muy chiquita, pero que da bonitas perlas, o daba bonitas perlas, y después también con el descubrimiento del Golfo de Panamá, que es donde primero atraviesan al Pacífico. Inclusive el archipiélago que está enfrente de lo que actualmente es el Canal de Panamá, o lo que es esta bahía muy grande, se llama Archipiélago de las Perlas, por su abundancia de perlas. Entonces saben que este también es un mar de perlas y viene Sebastián Vizcaíno con la idea de pescar perlas, evidentemente, pero también con la encomienda de la demarcación de las costas y con la encomienda de la búsqueda de un sitio propicio para establecer una colonia. Ergo, que tenga agua. Y de Sebastián Vizcaíno en 1590 y pico, creo que 93 o 96, ahorita me está fallando el dato preciso, hasta 1783-85, que fue la última expedición en donde participó el padre Quino y Isidoro Atondo y Antillón, que esa fue una expedición pública. Todas las expediciones que hubo en medio en esos 17 décadas fueron expediciones privadas, porque la corona no tenía para andar pagándoles y además les pagaba a cambio de otorgarles la licencia perlera. Entonces podían pescar perlas, buscar perlas, pero además de pagar el quinto real, tenían la obligación de cartografiar y de buscar este sitio propicio. El asunto es que los únicos que sabían bucear las ostras perleras eran los indígenas. Los únicos. Los españoles recurrían a los indígenas yaquis de los seres en la contracosta, que sí también lo sabían hacer, pero recurrir a ellos es hasta el siglo XIX, finales del XVIII, y XIX en realidad cuando los de la península, que eran buzos, que eran los del sur, terminan por morir. Y se establece una serie de contactos de lo más interesantes, de eso hay muy abundante información, además está toda recopilada en un fondo documental facsimilar que publicó la universidad y que introduce y explica Miguel Mates y que se llama Californiana,
la serie, que son 7, 8 volúmenes, ya no me acuerdo cuántos volúmenes, y en esa californiana están los contratos que establecían los buscadores de perlas con los indígenas. O sea, literal, establecían contratos de trabajo o de asociación, de negociación con los indígenas. Cosa absolutamente maravillosa porque no hablaban la lengua el uno del otro, pero se entendían perfectamente bien. Entonces llegaban los indígenas, pactaban sacar X cantidad de ostras a cambio de X cantidad de cosas, generalmente herramientas de metal que no tenían en la península, y buceaban y les sacaban las perlas, y a ellos lo único que les importaba era comerse el molusco. Eventualmente recuperar las conchas, que también eran herramientas. Se usaban como navajas, etcétera, y también se usaban por su aspecto ornamental. Y las perlas, pues se las podían llevar, que a ellos les daba más o menos igual, ¿no? Y es la causa de los primeros contactos, pero son contactos no forzosamente abusivos, porque simplemente los indios decían, ante cualquier abuso, se perdían en el monte o se perdían en la costa, y vete tú, aquellos se quedaban sin sus perlas. Entonces tenían que aprender a negociar. Y hay muchísimos encuentros, o sea, tantos encuentros como buceos de perlas. Muchas gracias, doctora Michelín. Rosa Elba, sobre estas detalles que nos cuenta la doctora Michelín, que son tan interesantes, qué prácticas, qué sutilezas, cómo se podía llegar a entender un nativo californiano de estos grupos indígenas con estas personas europeas que hablaban otro lenguaje. ¿Cómo le hicieron para lograr entenderse y construir estos canales de comunicación, si lo queremos ver así? Esta colección de la que nos habla Michelín nos ha dado muchísima información acerca de esta relación con los entonces viajeros, aventureros, de todo tipo, porque todas las armadas que llegaban eran, a veces no tenían permiso, a veces llegaban de una manera fortuita y a escondidas, y de las que llegaban con el permiso necesario, pues mucho más información. Y esta colección de Californiana es riquísima en estas características de los encuentros. Lo que podemos saber al respecto, lo que yo encontré en la revisión de todo este material, es que en realidad pues sí había abusos. Se dice, por ejemplo, que casi todos los grupos originarios del sur ya tenían entre sus miembros gente blanca, gente con cabellos claros, con cabellos rojos. Es decir, hubo una cantidad, no podemos decir qué tanto, ¿verdad?, pero de mestizaje, de mezcla ahí de los marinos con las mujeres que formaban parte de los grupos. Y se ve muchísimo que la violencia se desataba, explotaba cuando había algún abuso, que había muchos, ¿no? Hay un sitio me parece que es el lado del Pacífico, pero no estoy segura, a ver si tú recuerdas, Miche, esta terrible matanza que hicieron los indios de varios de los aventureros españoles de Vizcaíno, que incluso se le llamó a ese lugar el sitio de la muerte, porque uno de ellos quiso arrancarle del pecho a una mujer algo que seguramente era una perla o una cosa que le pareció valiosa, y entonces pues los indígenas se enfurecieron por tal afrenta y tiraron a los de las lanchas y los mataron. Como 7 u 8 de los miembros de la expedición murieron a manos de los indígenas, y desde entonces ese sitio quedó marcado como el sitio de la muerte y como un sitio muy peligroso. Entonces, cuando se habla de indígenas que eran muy belicosos, seguramente era por estos encuentros, por esta violencia que se ejercía a partir de querer abusar de los habitantes. Pero también había la tradición del intercambio, que es una tradición muy importante para los pueblos cazadores-recolectores y para estas alianzas que sabemos que se construían y que permitían el uso muy eficiente de los territorios de recorrido. Entonces, como estaban acostumbrados a los intercambios,
pues, aunque no hubiera una gran comunicación, de hecho, de las poquitas, por ejemplo, de las poquitas palabras que existen, creo que son 12 palabras que sabemos que tenía la lengua pericú, pues la más notoria era la de las perlas, ¿no? El box o bojo, que se llamaban. Entonces, con poquitas palabras, tal vez los pescadores de perlas o los interesados en esta transacción, pues se hacían entender y luego mostraban el metal, que era muy apreciado. Imagínate, a ver un cuchillo de metal, pues era muy impresionante para los indígenas, y entonces estos intercambios se realizaron, no era necesaria tanta comunicación y siempre teniendo la reserva de pues no actuar de manera violenta, porque sí se desencadenaban entonces los problemas, ¿no? de la guerra. Y esto fue lo que se repitió seguramente muchísimas veces, y esto fue lo que permitió que durante todo este tiempo que la corona no podía tener un control real, porque costaba carísimo y porque, por ejemplo, la expedición de Atondo y Antillón que mencionó la doctora Michelin, pues fue una expedición fallida, se estuvieron como 3, 4 años, llegaron, justamente también eso tiene que ver, porque los factores climáticos tienen todo que ver con lo que pasó en épocas, en esos años, es 1683, de 83 a 85, también ahorita ya se me van las fechas, pero es esta temporalidad más o menos del siglo XVII, entonces los indígenas, como si tal cosa, llegaban y se comunicaban y establecían con los jefes, con los chamanes, establecieron, incluso hay muchas señales de cierto tipo de conversación, y se hablaba de que había una confluencia cuando Atondo de Antillón cuando llegó aquí a la península, a la Bahía de la Paz, trató de tener una conversación con los más influyentes de los que él veía, que eran los dirigentes de los grupos, y tuvo la mala idea de citar a varios chamanes, a un grupo de varios chamanes, no recuerdo ahorita el número, y después de haberlos citado, para darles un ejemplo del poderío español, hizo detonar un arma, un cañón. Entonces mató a la mayoría y los otros salieron corriendo, y por supuesto que ya no pudieron estar más ahí en la Bahía de la Paz. Ese acto, el padre Quino lo reprochaba acremente, diciendo, esas no son maneras, pues lo que queremos es amistarnos con los grupos que aquí pueblan. Entonces si llegan y hacen esa violencia tremenda, pues no, ya no pudieron quedarse más en la Bahía de la Paz, tuvieron que salir huyendo. Y entonces llegaron a lo que fue el Real de San Bruno, que fue la fundación que hizo Atondo y Antillón, y que se estuvo ahí durante unos 2 años, pero tuvieron que irse porque la sequía no permitió que ninguno de los cultivos que intentaron hacer fructificara, pero ese tiempo que estuvieron ahí, sostuvieron comunicación con los indios los guiaban para encontrar las fuentes de agua, los guiaban para encontrar a otros indígenas que les indicaran pues lo que a ellos les interesaba, dónde se podían conseguir por ejemplo, si había rastros de minerales, si había sobre todo rastros de lugar en donde se pudieran asentar mejor, que tuvieran mejores condiciones que las de San Bruno. En fin, todas esas pesquisas que hizo el grupo de Atondo y Antillón, en donde estaban ya los jesuitas Quino y Goñi, y que ellos lo que se encargaban era de tratar de juntar a los indios, de empezar a adoctrinarlos, ¿no? Todas estas cosas que se van dando como encuentros son al mismo tiempo muestra para nosotros desde en este choque cultural que algunas veces presentaba características de pues mayor comunicación, mayores posibilidades de un cierto acuerdo, aunque en ese acuerdo por supuesto la asimetría estaba ya inscrita, ¿no? Porque para los españoles pues la tarea era ocupar, ¿no? Evangelizar, pero ocupar territorios, asentarse ya como un poder, como una primera punto de partida del poblamiento de la península. Y para los indígenas era pues un encuentro más, como muchos encuentros que ellos estaban acostumbrados, pero con
pues con personas que no tenían mucha idea de qué era lo que ellos buscaban y qué era lo que les ofrecían era muy atractivo. Entonces, esta relación que se empieza a establecer tiene esa desigualdad, ¿no? Que no había una verdadera, una sincera apertura de lo que quieren un grupo con respecto al otro, y el otro grupo sí ofrecía sus productos, ofrecía su alimento, ofrecía frutos y ofrecía el trabajo cuando iban a hacer la pesca de perlas para que los españoles les dieran sobre todo los cuchillos, también algunos abalorios que se mencionan ahí y otras cosas que para ellos pues era una cosa novedosa, una cosa nunca antes vista. Entonces se va estableciendo esa rutina de encuentros en los que la desigualdad se ve, pero al mismo tiempo es muy interesante ver las características culturales de ambos grupos. Ambas. Recuerdo mucho por ahí un pasaje, haber leído un pasaje donde, bueno, esto ya es sobre el acontecimiento de la vida misional, ¿no? Que tiene sus particularidades, pero sobre ¿cómo decir? Contraposición de formas de ver el mundo. Recuerdo un pasaje donde en la misión, en la vida misional, tenían a unos caballos amarrados. Un indígena llega y lo flecha, ¿no? Estando el caballo amarrado en la misión. Entonces, es un primer como contraste de decir, esto que ustedes han mencionado de que ellos no tenían esta noción, por llamarlo así, de la acumulación. Yo pensaba, digo, claro, encuentra 3 caballos ahí, que eran animales que nunca habían visto, que se parecen a los venados, que los ven juntitos y dicen, pues para la comida, ¿no? Por ejemplo, es lo que yo pensé al leer este pasaje, ¿no? Entonces me da, por ejemplo, una sutileza en el sentido de las diferentes formas de comprender el mundo, porque si los indígenas, cazadores, recolectores, pescadores, pues tenían una manera de relacionarse con el entorno y vivirlo completamente diferente al que se empieza a establecer en la vida misional, pues debió haber sido, no sé, o sea, hay tantos detalles en los registros históricos como de este tipo que nos muestran lo complejo que puede ser relacionarnos, ¿no? Con un otro que es completamente distinto. Si quieren, también podríamos abordar la parte de la vida misional, cómo se organizaban dentro de las misiones y qué papel jugaron los grupos de pobladores indígenas ahí. Uh-huh. Sobre lo primero, bueno, en general, sobre estos primeros encuentros y digamos con una relativamente nueva perspectiva, quisiera aprovechar para hacer un comercial, que es que ya están disponibles los 4 volúmenes que hicimos de historia ambiental del Golfo de California, y el primer volumen es precisamente la percepción colonial. Entonces tiene que ver con todo esto que estamos discutiendo de las navegaciones, y uno de los capítulos se llama Un mar de perlas, el otro se llama Un mar de gente, el otro se llama Un mar de misioneros. Entonces, cómo precisamente el Golfo fue empleado y transitado, aprovechado por las diferentes sociedades que se encontraron en él y que en determinados momentos pues tuvieron que colaborar, y en otros momentos, la mayoría, pues terminaron por estar enfrentadas, ¿no? Y bueno, pues ahí el poderío de una se ejerció sobre la otra, al grado de que pereció, ¿no? Prácticamente en su totalidad la sociedad indígena. Pero una de las cosas que tiene que ver con esta simetría ni siquiera está vinculada ni con el tipo de vida, ni con la mutua agresión violenta y el desenlace muy violento de la conquista, sino tiene que ver con los gérmenes, con esto que ahora nos tiene metidas en este formato de cuadritos, en Meet, en Zoom y en todo esto. Pues efectivamente los virus y las bacterias jugaron un papel fundamental en el decaimiento de la población indígena. Hay que ver que esto tiene mucho que ver, algo semejante, muy semejante sucedió en el Caribe. Menos mortalidad provocada, o una mortalidad
así hasta la erradicación total de la población, sucedió en el continente. Esto tiene que ver por el hecho de la insularidad de los territorios, tanto de las islas del Caribe como de la península, que ante el muy escaso contacto que tenían con grupos externos, pues su capacidad de repeler, o sea, sus anticuerpos, pues no tenían tanta información como los que tenían contacto con mayor cantidad de grupos humanos, ¿no? Y bueno, pues sí, los gérmenes en términos generales, bacterias, virus, etcétera, pues provocaron estragos bárbaros. Otro tipo de estragos fue las dos visiones de mundo, ¿no? Estas dos concepciones completamente diferentes, incluso podríamos decir antagónicas, y esto sin ser dualistas, ¿no? Unos eran cazadores, recolectores, pescadores, o sea, seminómadas, ¿no? Y los otros eran absolutamente sedentarios. Entonces, lo que para unos implicaba la seguridad alimentaria a través del caminar, del recorrer, para los otros implicaba la seguridad alimentaria al estar sésiles, al permanecer en un solo sitio. Y por lo tanto, en los misioneros era muy importante enseñarles a los indígenas que eso de andar por el monte o por el mar o por donde fuera buscando el alimento no era de pueblos civilizados, y es importante empezar a hacer notar esta idea de todo cultura que traían estas personas en el sentido y que seguimos viviendo esa simetría a la fecha, ¿no? De una civilización y de lo que implica una civilización sobre grupos que no son una civilización, o sea, esta suerte de imposición, de jerarquía, pero autodenominada, porque, a ver, o sea, para vivir en el territorio nuestro, eran mucho más avanzados los que ya estaban y tenían ahí miles y miles y miles de años, que estos que llegaron y en 3 meses se morían de todo, ¿no? De calor, de sed, de hambre, que no tenían ni la menor idea cómo vivir. O sea, es que es muy relativo el uso de este término. Sin embargo, para los misioneros, que fueron los únicos que entendieron la forma de poder vivir en una zona árida, y eso por cultos, la agricultura tenía una participación central, ¿no? Porque no iban a andar por el monte igual que los indios, no, buscando su comida, pero tampoco querían que ellos siguieran haciendo lo mismo, porque se trataba de aculturizarlos, se trataba de enseñarles otras formas, otros tipos de vida. Y la agricultura la practicaron pues construyendo oasis en los humedales donde antes los indígenas vivían, comían, se establecían sus campamentos. Y además, pues eso fue muy bueno para los misioneros, porque en el mismo lugar se encontraron con agua y con indígenas, o sea que finalmente una les posibilitaba culturizar a los otros, ¿no? Y en ese proceso, pues la construcción de los oasis fue central. Y esto es la posibilidad de la práctica de la agricultura en un territorio, más bien en un lugar de excepción, en un territorio árido, o sea, en un humedal plantado a mitad de una zona árida. Que hay que ver que tampoco fue una cosa así de que allá me encontré el manantial y aquí voy a poner una misión o voy a construir un oasis. O sea, cuando menciono el término de construcción de un oasis, implica literal una construcción como tal, es decir, la artificialización de un espacio natural en todos los sentidos. Para empezar, tenían que domesticar el agua, porque esa agua, que en tiempos de no lluvia, de no tormenta, fluye siempre con una misma intensidad. Cuando hay avenidas de agua, o sea, cuando hay huracanes, pues el manantial, el arroyo, el hilo de agua se pierde ante un río que es el que ha construido nuestra orografía, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo podían establecerse en lugares donde todo lo construido no se lo llevara el agua? Con la experiencia, porque las primeras construcciones misionales, ya fuera de sistemas de riego o de pequeñas casas o de pequeñas iglesias o de lo que sea, se lo llevó el agua. La avenida de agua, ¿no? Luego la otra cosa era que en esos lugares, en esos humedales, pues generalmente no había tierra, había piedras de arena. Entonces hubo que sacar piedras de arena, construir terrados que evitaran que el agua se llevara a la tierra,
rellenarlos de tierra fértil. Y luego pues traer todo lo que iban a cultivar, porque no se cultivaba absolutísimamente nada en la península. Entonces todas las especies introducidas desde la fénix, desde la palma de dátil, hasta los tomates o los guayabos o cualquier hortaliza, los plátanos, los mangos, los aguacates, todo hubo que traerlo. Como hubo que traer los caballos que mencionabas, los burros, las mulas, las vacas, las ovejas, o sea, había cero domesticación en el sentido entendido tradicionalmente de domesticación, o sea, la domesticación de plantas y de animales. Lo que sí habían domesticado desde mi punto de vista bastante bien los pueblos originarios de la península era el territorio mismo. O sea, porque esta idea de gran casa, o sea, no es que anduvieran con lo que nosotros vemos monte, para ellos era un supermercado lleno de comida, ¿no? Entonces había que enseñarles otra forma de vida completamente diferente, que implicaba un tipo de vida completamente diferente, con ideas completamente diferentes. Y cambiar eso en poco tiempo y en un lugar en condiciones tan cambiantes, drásticamente cambiantes como puede ser la península, pensando por ejemplo en los huracanes o en sequías prolongadas, pues fue una labor titánica. O sea, la construcción de las misiones y de los oasis fue una labor absolutamente enorme, de un grandísimo esfuerzo, de un montón de ensayos y errores, y de un montón de explotación del trabajo humano también, porque pues ¿quién iba a trabajar? Pues estos mismos indios, ¿no? Pero también de una escasez muy grande. O sea, lo que había sido una tierra de abundancia se volvió una tierra de escasez, porque resulta que los misioneros tuvieron la mala idea, la mala estrategia de conservar en la misión a las mujeres parturientas, a los ancianos que ya no podían valerse por sí mismos y a los niños hasta los 12 años de edad. Y los demás, como no había para todos comida, pues los mandaban al monte a vivir su vida. Pero cuando los niños y las niñas no tenían la educación de cazar, de colectar, de pescar, de transitar en el territorio, hasta los 12 años, pues ya se habían perdido lo esencial de la educación. Entonces lo sacaban a los 12 años y ahora ¿qué hago acá? ¿No? O sea, era un territorio ajeno, una forma de vida ajena que medio aprendieron porque pues de algo iban a tener que subsistir, pero se fue perdiendo muy rápidamente con esta estrategia de captura generacional, pudiéramos decir, se fue perdiendo el saber de vivir en el tipo de vida cazador, recolector y pescador, ¿no? Y pues por eso, más los gérmenes, pues rápidamente la población se extinguió. Y el tercer recurso fue la guerra, porque efectivamente tampoco fue que se dejaran tan fácilmente. Y la rebelión Pericú, que ha sido historiada bastante, pues nos muestra una guerra de exterminio. O sea, literalmente los españoles los misioneros que entonces tuvieron que recurrir al apoyo de soldados que llegaron de la contracosta, se trataba de eliminar hasta el último, porque ellos también estaban dispuestos a morir hasta el último. O sea, prefirieron morir que cambiar su tipo de vida. Y los misioneros tenían que darles un escarmiento de que no podían dejar ningún indio rebelde. Y solo sobrevivieron mujeres y niños que se llevaron a vivir al norte. Entonces, fácilmente, inclusive con la situación actual de la península, podemos imaginar que vivir en Sierra de la Laguna o vivir en el desierto del Vizcaíno, en el monte, pues no tiene nada que ver. Entonces terminaron finalmente por morirse los pocos sobrevivientes a causa de esta transferencia de población, ¿no? Doctora Michelin, doctora Rosaelba, ¿cómo fue esta organización que hicieron los misioneros dentro de su régimen? Es que cómo hemos ido avanzando, ¿no? O sea, desde los primeros encuentros y las que identificaban los pobladores indígenas del intercambio
cambio a estas otras magnitudes de dominación, como por ejemplo las agresiones y la violencia ya demostrada, ¿no? Y ejercida físicamente como un mecanismo de represión incluso, ¿no? O sea, es muy interesante verlo. ¿Qué papel jugó la religión dentro de esta reorganización de estos grupos indígenas? Uh-huh. Sí, justamente eso es lo que es, ¿no? La religión es una forma de violencia dentro de las bandas de cazadores recolectores. Sí, se dice que los misioneros tenían por supuesto, un discurso amable, un discurso que al principio trataba de hacerse con las poblaciones indígenas para llamarlos, para convencerlos que se asentaran en un solo lugar, pero como muy bien dice Michelin, era cambiar totalmente su moda de vida, era cambiar totalmente su cosmogonía, su manera de ver el mundo. Entonces, esta estrategia que los misioneros instauraron en Baja California, como muchos otros sitios del norte de México, tenía que ver con el asentamiento permanente. Pero aquí, en Baja California, con la dificultad que estribaba en crear estos ambientes artificiales, en traer la tierra donde no había, y tantas veces se llevó la tierra en temporal, en traer el agua hacia los sitios en donde podía sembrarse, y tantas veces estos sitios, estos canales que se construían, se destruyeron. Entonces, muchas veces las misiones que hoy conocemos cambiaron de sitio. Las misiones se fueron cambiando con el mismo nombre, pero cambiarlo porque los sitios se quedaban desbaratados por las situaciones de desastre, o a veces porque los indígenas se negaban a llegar a algún sitio y entonces había que convocarlos en otro. Y lo que se llamaban sitios de visita eran como sitios proyecto para generar nuevas misiones, pero a veces se quedaban en proyecto y a veces se terminaban antes de que pudiera surgir algo más importante. Entonces sí, era un trabajo muy desgastante, muy, muy dedicado el de los misioneros, pero involucraba violencia, porque la violencia, que a veces no la ejercían ellos directamente, pero tenían con ellos a los auxiliares militares. Y entonces aquellos indígenas que según los misioneros infringieran las reglas, por ejemplo, a los que se descubría flechando a los caballos que tú mencionaste, inmediatamente eran castigados, y castigados con violencia, o sea, con azotes, con el cepo, con castigos corporales muy, muy cruentos. Y aquellos indígenas que se fugaban, porque había muchos que se fugaban cuando estaban todos convocados en las misiones, eran perseguidos para traerlos al redil. Pero al mismo tiempo las misiones, con sus dificultades para sembrar y para cosechar recursos suficientes para alimentar a todos, lo que hacían era traer por temporadas a los grupos. Y entonces algunas bandas las traían, incluso las separaban, porque ellos no tenían idea de lo que era la organización social indígena. Entonces, a ellos les parecía que los que estaban asentados de manera temporal en un territorio, pues era toda la ranchería. Y entonces no consideraban que las rancherías eran dinámicas y que se expandían o se contraían según las temporalidades. Entonces, traían según ellos a la ranchería, pero podían dejar allá a los hijos o a los cónyuges incluso de algunos de los miembros de esta ranchería. Los aprisionaban, por así decirlo, porque los mantenían obligados mientras que les daban la instrucción religiosa, mientras que, imagínate el cambio, es que tenemos unos testimonios que a mí me parten el corazón, porque de haber corridos y en los campamentos, a que tenían que levantarse, primero separaban a hombres y mujeres, ¿no? Tenían a los hombres en un lado y a las mujeres en otra, y a los casados les podían dar una pequeña vivienda, pero imagínate, no podían dar vivienda a todos, entonces los separaban. Y de otro lado, era muy, muy disciplinada la vida, que había que cumplir con todo el ceremonial religioso, que había que cantar varias veces al día, que había que reunirse para las labores, y a las mujeres se las ponía a las labores de mujeres, o sea, las que los misioneros consideraban como labores femeninas, que no tenían nada que ver con las labores femeninas del tiempo de sus bandas originales. Entonces, o cosían, bordaban o ayudaban en la cocina.
y los hombres en la construcción. Y la construcción era terriblemente fuerte y difícil. Y entonces pues había muchos que se fugaban y los traían con la fuerza y los ponían prisioneros y los castigaban, les daban castigos corporales. Entonces toda esta vida misional está llena de episodios en donde se ejerce una violencia muy, muy fuerte en contra de los grupos indígenas, de las mujeres, de los niños a los que se separaba de sus familias porque se les tenía que instruir en en los asuntos de estas nuevas formas culturales. Y luego si a los 12 años regresaban a su banda, pues como dice Michelin, ya no tenían una idea clara de por qué esto se aprendía desde que estaban en el pecho materno, qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que sí se podía recolectar, qué era lo que sí se podía comer. Bueno, pues todos estos golpes, porque fueron golpes al sistema cultural indígena, fueron mermando poco a poco, y al final del periodo jesuita, que es más o menos cuando fueron expulsados de los territorios de la corona española, en 1767, si mal no recuerdo, pues tenemos ya poblaciones muy mermadas por las enfermedades, por toda esta situación de indefinición de sus formas de vida, y muy mermadas que en el momento en que llegan otra administración misionera, que fueron los franciscanos y finalmente los jesuitas, pues van generándose mucho más violencia y vemos morir poblaciones enteras que se reportan todos enfermos de sífilis o que se reportan todos los tuvieron que cambiar porque, por ejemplo, la situación de Todos Santos, que conocemos desde toda la parte de lo que llamamos ahora la región de los Cabos, que tiene más posibilidades de cosechar y cultivar por su mayor humedad y todo esto, pues todos los sobrevivientes de las misiones de San Luis Gonzaga, de los Dolores, de toda esta parte muy, muy desértica la parte del sur de la península, que quedaban muy pocos y todos ellos enfermos, pues los fueron a dejar a Todos Santos, y en Todos Santos sufrieron terriblemente. Hay testimonios de llagas, de dolor, de enfermedad, de muerte, que son pues muy lastimosas, pero que tienen que ver con esta violencia cultural que se ejerció en contra de los grupos originarios. En todas partes de la península vemos esta misma situación, un poco retrasada, pues, porque la vamos viendo después de los jesuitas en los tiempos franciscanos, que fueron solo 5 años, y luego en los tiempos dominicos, pues mucho más al norte, pero más o menos las mismas situaciones de violencia, de desencanto, de desilusión, de sentimiento de fracaso del proyecto misional, que fue lo que en realidad, aunque nos parezca una gesta heroica, bueno, porque todos los seres humanos estamos, digamos, obligados a construir mitos acerca de nuestro pasado, y es absolutamente válido y general, pero en realidad el proyecto misional fue un proyecto que fracasó rotundamente. Sobre esto hay una novela, que no recuerdo el autor, que se llama Campanas para llamar al viento. Ay, sí, sí, terrible. ¿No? Narra precisamente este proceso de colonización, de aculturación, y finalmente cuando ya estaban las misiones construidas que podían producir alimento, pues ya no había nadie a quien evangelizar, ya se habían muerto todos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí en Todos Santos? Ahí tenemos a los pobladores peleándose porque ya no hay indígenas, o tenemos a los grupos de varios lugares de las misiones en Baja California Sur, pues que inmediatamente asumen la identidad de indígenas, porque tienen que asumirla para legitimar su posesión de las tierras. Muchas gracias por todo este recorrido que nos han mostrado. Ha sido fascinante y apasionante el tema. Nos dan muchísima luz para comprender este proceso que se vivió aquí en la península. Para terminar, solamente una última pregunta. ¿Podemos aprender de este tipo de choque de culturas? ¿Qué podemos traer hacia el presente? Voy a retomar a partir de lo que mencionaba Rosa Elba sobre el fracaso del proyecto misional.
Y efectivamente, yo coincido con ella, como tal, como proyecto misional fue un fracaso. Sin embargo, dio a luz a otra cultura, que no fue para nada un fracaso y que a final de cuentas terminó por ser la cultura originaria de segunda generación, por lo menos, o de segundo tipo de nuestra región, o podríamos decir, pues finalmente, aquella cultura a la que se le reconoce el papel pionero de establecimiento en la Baja California, en la península. Y efectivamente fueron pioneros, y me estoy refiriendo pues a los rancheros, o me gusta mejor decirle a las familias rancheras, ¿no? Y ellos, lo que me parece que es muy importante hacer notar es que si bien en su mayoría, genéticamente hablando y culturalmente hablando, son migrantes, o sea, son parte de la mano de obra especializada que los misioneros traían muy controladamente a la península en un principio y que ya después perdieron completamente el control de la migración a la península, precisamente después de la rebelión Pericú. El caso es que de una u otra forma fueron llegando estos pobladores que seguramente había entre ellos europeos que venían llegando, o en su mayoría seguramente ya mestizos que venían de otras regiones del país y que llegaron a cultivar como mano de obra para construir los oasis y para cultivar en ellos, ¿no? Y para tener a la ganadería en estos oasis. Bueno, el caso es que estos rancheros sí conocen a los indígenas, los primeros que llegan, porque llegan junto con los misioneros, entonces tienen contacto con los indígenas. Y como llegaban muy poquitos, pero muy poquitos porque eran seleccionados por los misioneros, llegaban familias, o sea, papá, mamá casados y sus hijos. Y los hijos de dónde iban a sacar pareja. Pero además también porque la cultura ranchera tiene muchísimo conocimiento de la cultura indígena originaria. Por ejemplo, todo el manejo de la farmacia, o en su mayoría el manejo de la farmacia, si no todo, tiene que ver con la forma en la que los indígenas sabían curarse y cómo conocían las diferentes propiedades medicinales de las plantas. La forma en la que conciben, perciben, usan el espacio, perciben el horizonte, saben de sus territorios, tienen este mismo manejo territorial que tenían los indígenas de los que hablábamos hace un rato, ¿no? El dónde encontrar el agua, cómo encontrar el agua en las cactáceas, en fin, enorme cantidad de conocimientos que tienen las familias rancheras que les fueron transmitidas por los pueblos originarios con los que tuvieron contacto, y que simple y sencillamente ellos fueron los que tuvieron el relevo poblacional. Sin ellos la península se hubiera vaciado de gente. Pero no solo eso, sino que fueron los que conservaron esa cultura viva en muchos aspectos de los originarios. Y que, por cierto, ahora hay que ser muy conscientes y actuar rápidamente. Se encuentran en vías de extinción también los rancheros. De la cultura universal del oasis y de la cultura originaria de la Baja California hacen una adaptación maravillosa para subsistir en la península, por cierto, con muchas características de la población originaria, como la autonomía, la austeridad, la solidaridad, el respeto al territorio, el conocimiento profundo del espacio, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ellos, de estos, respondiendo concretamente a tu pregunta, en ellos es en los que podemos encontrar los rasgos de la sustentabilidad local, sino conviviendo con una naturaleza que es muy prodigiosa, que es muy abundante, que es muy vulnerable y que si queremos sobrevivir en la península, o aprendemos a vivir como viven ellos, o no vamos a poder vivir en ella cuando el fin del petróleo nos condene de nuevo a vivir en una isla. Sí, yo por mi parte también agregaría que lo que nos puede traer como un aprendizaje, este conocimiento histórico de esta relación entre los dos, digamos, polos de este choque cultural que estamos comentando aquí, es la incomprensión de un grupo cultural por el otro, o sea, totalmente el desconocimiento, la marginación, la discriminación, que es la palabra. Los españoles
tanto los soldados como los exploradores, como los misioneros, como los funcionarios, todos desconocieron los valores de las culturas originarias. Todos generaron siempre esta idea de la superioridad y ejercieron el poder a toda costa en los grupos indígenas. Y este ejercicio del poder, estas relaciones totalmente asimétricas de explotación, porque también se les explotó, aunque no hubieran sido ni los esclavos, ni los producto de la encomienda o de otras formas de explotación de indígenas en otras partes de México, pero también se explotó su trabajo, también se les llevó hasta la extenuación, también se ignoraron sus necesidades, también con una total falta de respeto por sus tradiciones, por sus religiones, que fueron no solo ignoradas, sino combatidas con saña y con fuerza. Y bueno, eso es lo que nos deja como lección. Ellos tenían cosas muy importantes que los hacían perfectamente adaptados a los territorios que ahora vivimos. Nosotros somos unos inadaptados y estamos depredando nuestros territorios. Yo no digo que regresemos a vivir como cazadores, recolectores y pescadores, pero también pienso que todas estas enseñanzas que pasaron por los indígenas y que también están dentro de los pueblos rancheros y de las familias rancheras, la frugalidad, la convivencia hermanable, la comunalidad, la idea de que somos comunidad nos va a salvar. Y si no tenemos esta idea y si nos quedamos con la idea absurda de que somos individuos y los derechos individuales y solo yo y yo por encima de todo, nos va a llevar la tía de las muchachas. Porque es muy importante reconocer que tenemos diferentes formas de pensar, pero todas ellas pueden de alguna manera convivir y podemos del otro, aunque sea muy distinto a nosotros, podemos obtener enseñanzas, aprendizajes y ser mucho más empáticos. Y eso es lo que nos hace falta. Yo creo que eso es lo que podemos aprender y eso es lo que nos podemos llevar como una conclusión de la revisión de estos choques. Ha sido un gusto haberlas tenido en nuestros dos primeros programas. No me resta más que agradecerles ampliamente por su conocimiento, por aclararnos estos primeros siglos y un poquito más atrás, de mostrarnos estos grupos originarios en Baja California Sur, cómo se fue dando el proceso de aculturación, el proceso de colonización. Y bueno, ya será materia de otros programas con otras y otros profesores también, ir abordando a la migración más reciente, ir viendo también cómo se fue gestando este posterior proceso de aculturación en la modernidad y en nuestro tiempo presente. Les agradezco ampliamente. Gracias por ser parte de nuestro programa el día de hoy, Baja California Sur, Rostro Intercultural. Muchas gracias. Pues continuamos aquí en el programa. Como última actividad de nuestro programa Baja California Sur, Rostro Intercultural, tenemos la siguiente actividad, que es una trivia a través de la cual usted se puede ganar un libro de nuestras invitadas o nuestros invitados si usted responde a la siguiente pregunta. ¿Qué actividades desarrollaron las mujeres dentro de los grupos de pobladores, cazadores, recolectores y pescadores? Mencione al menos 3 actividades que hayan mencionado nuestras invitadas el día de hoy. La puede mandar, esta respuesta la debe de mandar al siguiente correo: bcs.rostro.intercultural@gmail.com. La primera persona que conteste correctamente será ganadora del libro Cautivos de Dios, los cazadores recolectores de Baja California durante la colonia, escrito por la doctora Rosaelba Rodríguez Tom, que forma parte de la colección Historia de los Pueblos Indígenas de México. Usted podrá pasar por él a las oficinas de Radio WAPS en un horario de 9 de la mañana a 13 horas. Sin más, agradecemos amablemente su presencia el día de hoy en nuestro programa y lo esperamos en los siguientes.